Muy buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Jesús David Marulanda. Yo soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana. En el día de hoy vamos a hablar un poco del manejo médico del glaucoma. Digamos que en términos generales vamos a abordar este tema. Esta charla ya digamos que es el producto de las últimas dos adicionales que veníamos hablando en las sesiones anteriores y veremos pues que debemos retomar algunos de esos conceptos de los cuales ya hemos hablado para poder entender de manera adecuada este tema. Este es el contenido que les propongo para que lo revisemos. Voy a tratar de ser un poco práctico porque este tema tiene tanto de largo como de ancho y digamos que en cuanto a la evidencia se refiere, hay demasiada información a la cual si le prestamos pues como mucha atención, pues la charla sería absolutamente extensa. Entonces voy a tratar de ser un poquito más práctico. Por esa razón, digamos que ante pues lo extenso del tema, pues yo me planteé un objetivo de que al final de esta charla, pues digamos, todos los que estamos aquí presentes tengamos por lo menos un panorama general, una idea que sea fácil de recordar y llevar a la casa en cuanto al tema se refiere. Bueno, dando inicio con el tema, quiero recordar que básicamente la producción del humor acuoso se produce por las células del epitelio de la pars plana, perdón, de la pars plicata del cuerpo ciliar. Como podemos ver, ese epitelio tiene dos capas de células cúbicas que están representadas en esta imagen y una de esas capas es pigmentada y otra de esas capas es no pigmentada. Es en la capa no pigmentada donde se produce el humor acuoso. Estas células tienen una característica muy importante y es que ellas tienen un metabolismo basal tan alto que el número de mitocondrias con respecto a otras células del cuerpo es bastante elevado. En esta imagen que me pareció realmente bellísima, aunque la calidad no es la mejor, de un corte transversal del ojo, podemos ver pues una tinción de hematoxilina eosina en la que vemos todo ese epitelio del cuerpo ciliar y particularmente de la pars plicata, y podemos también ver cómo está pigmentado esa parte de esa primera capa de células de esa pars plicata, y adicionalmente pues por delante de ellas estaría la no pigmentada, que es la que realmente produce el humor acuoso. Básicamente son tres procesos los que están involucrados en la producción del humor acuoso: la ultrafiltración, la difusión y la secreción, siendo la secreción la que con mayor fuerza o con mayor intensidad está relacionada en la producción del humor acuoso. Esta secreción es un proceso que es un transporte activo, y si recordamos de nuestras básicas, el transporte activo requiere de energía. Entonces, este es un proceso que le cuesta al cuerpo bastante producirlo. Por eso hay la correlación del número de mitocondrias que tienen estas células. ¿Cómo más o menos en términos generales se va a producir el humor acuoso? Lo primero que ocurre es un proceso de ultrafiltración que crea un gradiente de presión-concentración a través de la membrana semipermeable que hace que un líquido que es el plasma, que tiene muchas proteínas, pase a un espacio intersticial con una cantidad muchísimo menor de proteínas. Eso adicionalmente va a crear un gradiente de difusión y eso va a hacer que solutos en ese líquido se muevan a través de su gradiente de concentración. Y por último, pues se va a dar ese proceso de secreción que les venía comentando, que es el que con mayor grado participa en la producción del humor acuoso. La producción del humor acuoso está sujeta a la influencia de múltiples situaciones en el cuerpo, particularmente el sistema nervioso simpático. Por eso es que hay acciones como opuestas entre los receptores beta 2 y los receptores alfa 2, y son, digamos, a través de estos mecanismos que algunos blancos terapéuticos han querido pues apuntar para el tratamiento de
el glaucoma, porque como ya veremos más adelante, la presión intraocular básicamente es hasta ahora el único mecanismo por el cual hemos logrado disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, si nosotros estimuláramos los receptores beta 2, se estimularía la secreción, mientras que si nosotros estimulamos los receptores, perdón, inhibimos los receptores alfa 2, se inhibe la secreción. Por lo tanto, en los tratamientos utilizamos beta bloqueadores y alfa adrenérgicos. Otra de las, digamos, mecanismos por los cuales está influenciada la producción del humor acuoso es la anhidrasa carbónica, que definitivamente genera un papel preponderante en la producción del mismo. El humor acuoso se produce con una velocidad de 2 a 3 microlitros por minuto. Se recambia por completo en aproximadamente 10 minutos y sabemos todos que existe una variación circadiana de la producción y se estima que la producción del humor acuoso puede disminuir hasta el 45% durante el sueño. Ya hablamos de la producción, ahora vamos a recordar ese drenaje del cual ya habíamos hablado y por el cual voy a pasar rápidamente. Recordemos pues que no podemos hablar del drenaje del humor acuoso sin traer a colación la malla trabecular y el canal de Schlemm, que básicamente son las estructuras por las cuales se drena el 90% del humor acuoso. Esa vía de drenaje se conoce como el drenaje trabecular o el drenaje convencional. Adicionalmente, está la vía de drenaje uveoescleral, que responde más o menos por el 10% siguiente. Y digamos que algunos textos diferencian el drenaje a través del iris como un pequeño porcentaje y lo diferencian de la vía uveoescleral, y hay otros que lo meten en la vía uveoescleral. Esta imagen la vimos en la primera presentación de este semestre, entonces no voy a entrar en detalle de ella. Entonces miremos aquí cómo esas dos vías responden por la mayoría del drenaje del humor acuoso. La primera por el 90% y esta primera convencional o trabecular es dependiente de la presión. Ella se va a ver aumentada por la administración de medicamentos mióticos, la administración de una nueva, digamos, entre comillas, nueva, porque realmente ya hay un buen bagaje en investigación con respecto al uso de estos medicamentos que son los inhibidores de la roquinasa, y en algún grado las prostaglandinas. ¿Por qué aclaro en algún grado? Porque el principal mecanismo de acción de los análogos de prostaglandinas va a ser el aumento del drenaje uveoscleral. Y obviamente va a estar disminuida esta drenaje del humor acuoso convencional en la mayoría de los glaucomas. La otra vía de drenaje es la no convencional o uveoscleral, que responde por ese 10% que ya les había mencionado, y esta va a ser independiente de la presión. Va a estar disminuida por mióticos y va a estar aumentada por medicamentos alfa agonistas, por medicamentos cicloplégicos y, como había mencionado hace un par de minutos, por las prostaglandinas, que es básicamente su mecanismo de acción principal. En cuanto a la presión intraocular se refiere, sabemos que esta va a estar determinada básicamente por el equilibrio que existe entre la producción y el drenaje del humor acuoso. Y adicionalmente hay una cosa que hay que tener en cuenta en la determinación de la presión intraocular, que es toda esa malla venosa epiescleral y la presión que existe en ella. Y vamos a ver que eso toma importancia básicamente porque parte del mecanismo de acción de los inhibidores de la roquinasa, esos medicamentos nuevos, entre comillas, están dirigidos a un mecanismo que está relacionado con la presión venosa epiescleral. Como les decía al principio de la presentación, definitivamente hay demasiada evidencia en el uso de estos medicamentos y diferentes tratamientos, no solo del manejo tópico, para disminuir el glaucoma, incluso muchísimo antes de que estos estudios que aparecen aquí desde 1998, porque digamos que de alguna manera el glaucoma es una patología que ha existido desde que existe la humanidad, está descrita desde la antigüedad,
y digamos que siempre ha habido la necesidad de ofrecerle un manejo. Entonces, incluso desde 1800 y punta, hay tratamientos tópicos dirigidos a esta enfermedad. No voy a entrar en detalle de cada uno de estos estudios. Hay estudios aquí que están dirigidos hacia el glaucoma de ángulo abierto, hay otros que están dirigidos hacia el glaucoma de ángulo cerrado, para poder pues como hablar de la farmacocinética, de la farmacodinámica de estos medicamentos, que creo que es el objetivo principal de la charla. Muy bien. Con todas bueno, cada vez que uno se enfrenta, perdón, a un paciente de cualquier enfermedad, pues surgen una cantidad de interrogantes y fue la forma en la que me propuse generar la charla para poder, digamos, guiarla. El primer interrogante es, ¿a qué pacientes con glaucoma, o si todos los pacientes con glaucoma los debo tratar? ¿Cierto? Entonces, realmente nosotros vemos en la línea A representado los pacientes sin glaucoma, que de alguna manera con el pasar de los años disminuye la función visual, pero finalmente cuando sobreviene la muerte, pues todavía hay cierto grado de función visual. Diferente pasa con algunos aspectos de la enfermedad de los pacientes con glaucoma. Entonces, miremos pues que si nosotros miramos la línea, por ejemplo, B, vemos un paciente que fue diagnosticado o cuya enfermedad inició tarde en la vida, pero que evidentemente, a pesar de que empezó tarde, pues tiene una progresión lenta que incluso cuando sobreviene la muerte no va a producir una discapacidad o una alteración del funcionamiento visual severo. Vemos otro aspecto de la enfermedad como el que puede hacer en la C, esos pacientes que son diagnosticados temprano en la vida, como los glaucomas congénitos, los glaucomas juveniles, que evidentemente van a tener una progresión importante, que incluso si ustedes ven la pendiente podría llegar a ser la misma que la que tiene el paciente B, pero que evidentemente al pasar de los años va a producir, cuando sobreviene la muerte, una alteración severa de la función visual desde mucho tiempo antes, y esto va a alterar la calidad de vida de ese paciente. Y por último, están pacientes que son diagnosticados también a tempranas edades, pero que la progresión no es tan lenta, sino muchísimo más rápida, y eso nos va a dar diferencias en el tipo de paciente al cual nos vamos a enfrentar y la decisión de iniciar el tratamiento o no. Entonces, la segunda pregunta que me hice es, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en glaucoma? Y definitivamente en todos los textos de los cuales están preparados esta presentación, se hace referencia a lo que ustedes ven en la imagen. Es preservar esta relación que es el de la preservación de la función visual y mantener una adecuada calidad de vida a un costo aceptable. Y cuando nos referimos a costo aceptable, no nos referimos única y exclusivamente al costo económico que generan los medicamentos o las estrategias terapéuticas para la sociedad y para el sistema de salud, sino también el costo individual para ese paciente en cuanto a su bolsillo y en cuanto a la calidad de vida, porque cada vez que hacemos el diagnóstico de glaucoma, eso tiene un impacto en la calidad de vida considerable. Entonces nosotros tenemos que buscar balancear toda esta imagen para poder cumplir con el objetivo del tratamiento. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir con ese balance del cual yo les estaba hablando? Básicamente a través de la única estrategia que ha sido capaz de ralentizar, incluso detener la progresión del glaucoma, y es básicamente controlando la presión intraocular, tanto en aquellos pacientes que tienen la presión intraocular elevada como aquellos pacientes con glaucoma de tensión normal. Entonces, en la medida en la que nosotros disminuimos la presión intraocular, vamos a lograr cumplir ese objetivo, y nosotros nos tenemos que, junto con el paciente, establecer una PIO objetivo o una PIO meta. Y esa PIO meta va a estar influenciada básicamente por una cantidad de variables que vemos en las imágenes, como lo son la preferencia del paciente, la situación del ojo comprometido y de su contraparte lateral, de todos los factores de riesgo adicionales del paciente, tanto
para la enfermedad como de otras enfermedades, la esperanza de vida del paciente, la tasa y la velocidad de progresión del mismo, qué tan avanzado está el daño glaucomatoso y los efectos secundarios que tienen estas intervenciones. Y entonces, después de saber cómo carajos es que yo me voy a cumplir ese objetivo que me estoy proponiendo, es cómo voy a establecer la piometa. Y de cómo establecer la piometa puede ser bastante complejo todo lo que ha estado escrito acerca de lo mismo. Entonces miremos esta imagen que la verdad cuando uno la aborda realmente puede parecer compleja, pero cuando uno la empieza a descomponer, se va dando cuenta que todas esas cosas que yo les mencioné en esta diapositiva anterior tienen un impacto fundamental en establecer esa piometa. Entonces miremos que aquí está representada la pérdida fisiológica normal, pero que el paciente con glaucoma va a tener una alteración de esa pérdida fisiológica normal porque va a tener una enfermedad que hace que la pérdida fisiológica realmente se vea aumentada, que evidentemente ya no va a ser fisiológica, sino que va a ser patológica. Entonces, el momento en el cual se hace el diagnóstico en glaucoma, desafortunadamente, en la mayoría de los casos es tardío al ser una enfermedad silenciosa. Entonces, ese paciente ya ha perdido una cantidad de función visual, que es la que está representada por la L, que no debería haber perdido. Y a partir de ese momento es que nosotros vamos a hacer esa intervención y este momento del diagnóstico y la cantidad de pérdida visual es necesaria para que cuantifiquemos o establezcamos esa piometa. Listo. Entonces la podemos ver básicamente representada en esta fórmula, que es una fórmula, digamos, muy matemática para establecer la piometa, pero que finalmente en la práctica es algo, digamos, como más sencillo. Entonces, nosotros vemos aquí la pio a la cual se está produciendo daño en los pacientes. Y esa pio a la cual se está produciendo daño la vamos a dividir por los factores de los que ya he venido desarrollando. El primero es la pérdida funcional al momento del diagnóstico. La segunda variable que vamos a tener en cuenta es la progresión de la enfermedad. ¿Y cómo vamos a estimar esa progresión de la enfermedad? Básicamente, existen muchas maneras, pero la más, digamos, clara es el seguimiento en el tiempo. Vamos a ver que cuando hacemos el diagnóstico, nosotros nos vamos a casar con un paciente y en términos generales lo ideal es que sería una sola persona en la que, digamos, tomara la batuta en cuanto al el manejo del glaucoma, de tal manera que pueda haber un seguimiento estricto del paciente y que no muchas manos intervengan, porque lo que vemos en la práctica diaria es que el paciente está enfrentado a que por cambios en la EPS, trámites administrativos, hoy lo ven en una parte, mañana lo ven en otra, y pasado mañana lo ven en otra, y no hay trazabilidad en las historias clínicas de esos pacientes. Entonces se pierde el seguimiento, se pierde el saber qué medicamentos hemos intentado, el saber qué medicamentos han fallado en el paciente. Entonces eso es una cosa fundamental. Y digamos que es el seguimiento el que nos va a marcar esa progresión de la enfermedad a través principalmente de los campos visuales y el OCT, que es el que nos permiten, digamos, evaluar qué tanto ha empeorado la enfermedad con el tiempo. Si bien sabemos que la frecuencia con la cual uno manda OCT, digamos que en términos generales es 1 o 2 veces por año, mientras que los campos visuales los manda entre 3 y 4 veces por año, dependiendo pues como de la situación de cada paciente. Entonces por eso son los campos visuales los que con mayor frecuencia se utilizan para determinar esa progresión de la enfermedad. Muy bien. Y por último, tener en cuenta todos esos factores adicionales independientes que tiene el paciente y que representan un factor de riesgo para que la enfermedad sea de peor pronóstico en ellos. Entonces, miren que esto que veíamos representado en esta diapositiva se ve trasladado a ese, digamos, momento de decisión de establecer la piometa. Y podemos ver que de manera individual, cada uno de esos ítems de los que le venía mencionando me va a ayudar a decir, tengo que ser más estricto en la piometa de ese paciente o puedo ser un poquito más laxo en la piometa de ese paciente. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico precoz, nos podemos permitir piometas basales más altas, mientras que si al diagnóstico
el daño es avanzado, pues tenemos que ser muchísimo más agresivos con la piometa. Y así con cada uno de estos ítems. Si la esperanza de vida es larga, yo tengo que ser más agresivo, mientras que si es corta, puedo ser algo más laxo. Eh, y así, pues como para darle más tiempo a lo que vamos a desarrollar a continuación. Muy bien, ¿cómo, digamos, establecer la severidad al momento del diagnóstico? Digamos que hay muchas formas. Esta tablita que les traigo acá es la que propuso Mills y su equipo de colaboradores, básicamente a través de la perimetría, y podemos ver que existen diferentes parámetros con los cuales yo puedo decir si el daño glaucomatoso es temprano, si es moderado, si es avanzado, para yo poder definir en qué pacientes voy a ser muchísimo más agresivo. Entonces, una vez yo determiné la piometa individualizada de ese paciente, voy a ver si con esa piometa que me establecí existe o no progresión. Si existe progresión, evidentemente yo tengo que considerar bajar, y no solamente considerarlo, adicionalmente tengo que asegurar que la piometa nueva sea muchísimo más baja. Y aquí va el primer mensaje de la charla. Las piometas se pueden ir modificando en la medida que nosotros vamos siguiendo a los pacientes. Si ese paciente permanece estable, pues nosotros vamos a hacer seguimientos. Esta es una tabla de la guía europea que decía que podemos establecer seguimiento cada 6 meses, pero realmente el seguimiento se individualiza, como vimos en la primera charla de estas sesiones de encuentros académicos que hemos visto. Si el paciente en esos 6 meses, a pesar de haber estado estable, pues empieza con progresión de la enfermedad, pues evidentemente vamos a tener que replantear esa piometa. Y si el paciente pues se permanece estable, pues ya sabemos que con esa pio que nos propusimos, el paciente no va a avanzar la enfermedad y vamos a continuar con los controles. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué debo tener en cuenta yo para seleccionar el tratamiento y particularmente el tratamiento con el que voy a empezar a tratar a mi paciente? Y tenemos que tener en cuenta tanto las características de los pacientes como las propiedades individuales de cada fármaco a la hora de seleccionar estos medicamentos. Definitivamente tiene que ser un medicamento que sea eficaz en bajar la presión intraocular, y eso se ha modificado con el tiempo. Además debe ser costo efectivo, pero este costo efectivo tiene digamos, una gran complejidad porque hay una discusión bastante grande con el uso de los medicamentos genéricos en glaucoma. Incluso eso daría solo para una charla. De verdad que la cantidad de bibliografía con respecto a eso que les vengo mencionando es bastante gruesa. Y adicionalmente, una cosa fundamental, y es la característica de cada uno de los pacientes, porque básicamente esto, en combinación con esto, es lo que va a garantizar de alguna manera la adherencia al tratamiento. Muy bien. Entonces, lo primero que yo debo evaluar es si existen o no contraindicaciones sistémicas para administrar un determinado medicamento. Eso lo vamos a hacer a través de la historia clínica, particularmente a través de los antecedentes personales de ese paciente. Una vez yo sé que puedo utilizar un medicamento X o Y, pues voy a mirar cómo está la superficie de ese paciente y si existen enfermedades concomitantes oculares para tratar de seleccionar medicamentos dentro de este grupo de medicamentos que son los que tenemos disponibles hoy en día para tratar el glaucoma. En esta imagencita que les traigo aquí, quiero mencionarles que, como les había dicho, desde 1875 tenemos medicamentos disponibles para tratar el glaucoma, y el primer medicamento disponible para tratar esta enfermedad fue básicamente la pilocarpina. Si recordamos pues ese brochazo que yo les di de mecanismos por los cuales estos medicamentos funcionan, básicamente los mióticos aumentan el drenaje trabecular del humor acuoso, y por eso, de alguna manera, ayudan a disminuir la presión intraocular. Después miren el tiempo que pasó hasta la introducción de un nuevo medicamento en el pues, armamentario terapéutico para esta enfermedad, que fue la epinefrina, y que realmente hoy en día estos medicamentos son ya como de segunda línea realmente, y el tratamiento básicamente
de esta enfermedad se revolucionó con la introducción de los beta bloqueadores para el manejo de la presión. Y desde entonces, miren que las combinaciones de los medicamentos son tan viejas casi que como yo, desde 1992 están disponibles medicamentos o a alguien se le ocurrió asociar varios medicamentos para el tratamiento de la enfermedad, digamos, buscando mejorar la adherencia y buscando tener, digamos, una disminución adicional de la presión intraocular con estos medicamentos. Y de ahí, pues, la aparición ha sido progresiva de los medicamentos y de alguna manera se estancó, y con la producción de los inhibidores de la roquinasa, pues digamos que hay una nueva línea terapéutica para estos pacientes. Muy bien, revisemos de manera general cuáles son los mecanismos de acción de estos antiglaucomatosos. En la mayoría de ellos no está demasiado claro cómo funcionan específicamente para disminuir la presión intraocular. Lo que sí bien está establecido es, digamos, la manera en general cómo disminuyen. Entonces, las prostaglandinas aumentan el drenaje uveoscleral y en alguna menor medida la vía trabecular. Los beta bloqueadores disminuyen la producción del humor acuoso. Asimismo, lo hacen los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los agonistas alfa-2 arenérgicos tienen un mecanismo como dual, aumentan tanto el drenaje, particularmente el uveoscleral, como la disminución de la producción del humor acuoso, y los colinérgicos aumentan el drenaje trabecular. Bueno, digamos que nosotros a veces nos detenemos a pensar cómo es que estos medicamentos tópicos en el ojo, de alguna manera funcionan, y para eso tenemos que recordar algunos conceptos básicos de la farmacocinética, y esos conceptos básicos básicamente están relacionados con una, digamos, sigla americana que es el ADME, que se refiere a la absorción, a la distribución, al metabolismo y a la excreción de los medicamentos, estos dos básicamente íntimamente relacionados. En cuanto a la absorción se refiere, después de que nosotros aplicamos de manera tópica un fármaco, pues el grado con el que el medicamento se absorbe está determinado por muchísimas cosas. La principal es qué tanto tiempo el medicamento puede pasar en ese saco y en la película lagrimal. Adicionalmente, la eliminación por la vía nasolagrimal, la unión del fármaco a proteínas sobre esa película lagrimal, y por último, el metabolismo que ese medicamento pueda sufrir sobre la superficie ocular. Entonces miremos esta imagen para saber cómo se puede absorber los medicamentos a través de la superficie ocular, y básicamente ellos se pueden absorber a través tanto de la conjuntiva y después de la conjuntiva a la esclera. Como hay unos vasos conjuntivales, a través de esos vasos conjuntivales puede haber directamente absorción al sistema al sistema vascular. Asimismo, si se absorbe a la esclera por la conjuntiva, va a pasar a través de la esclera y al cuerpo ciliar, y por último va a terminar también en la circulación sistémica, y lo mismo a través de la córnea, que pasa al humor acuoso y que se va a drenar a través de la malla trabecular y a través del iris, y también van a pasar a la circulación sistémica. Conclusión: a pesar de que la vía ocular es una vía tópica, por todas estas rutas los medicamentos van a alcanzar circulación sistémica, con un agravante, y es que cuando esos medicamentos se drenan por la vía nasolagrimal, ellos a través de esa mucosa nasal se absorben en gran medida, porque la mucosa nasal es muy rica en vascularización, y a través de esa vía de absorción hay una, digamos, se evita el metabolismo de primer paso que ocurre con la vía oral. Entonces, no podemos, digamos, descartar como la vía tópica ocular como una forma en la que no va a haber absorción sistémica, y por el contrario la tenemos que tener en cuenta, porque eso puede explicar muchos de los efectos adversos que van a presentarse en los pacientes, y que son efectos adversos graves y que pueden imponer incluso la vida del paciente cuando utilizamos medicamentos antiglaucomatosos.
En cuanto a la distribución se refiere, vamos a hablar entonces un par de palabras, y es que después de que uno administra un medicamento tópico, va a haber administración sistémica del mismo, por esas particularidades que yo les venía mencionando, y adicionalmente, parte de la distribución ya dentro del ojo particularmente se va a ver alterada por la melanina. Hay muchos medicamentos que tienen un trofismo por la melanina, y la melanina se comporta como un depósito de estos medicamentos dentro del ojo. ¿Por qué? Porque si ese medicamento se une a ese pigmento, básicamente nosotros vamos a encontrar pigmento en el iris y vamos a encontrar pigmento en el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, esos medicamentos que tenían algún trofismo importante van a depositarse allá. Y eso explica, por ejemplo, varios fenómenos. El efecto mediático de algunos agonistas arenérgicos es mucho más lento en los humanos que tienen una pigmentación que es más oscura del iris, y eso lo vemos nosotros en la práctica diaria. Los pacientes con iris claros dilatan muchísimo más rápido de lo que lo hacen los pacientes que tienen iris oscuro, y adicionalmente también con, digamos, ya una, digamos, connotación patológica, la hidroxicloroquina y los derivados pues, de la cloroquina se van a depositar en ese epitelio pigmentario precisamente relacionados también con ese atrofismo que tienen por la melanina, y ahí es que generan esa toxicidad, digamos, que nosotros conocemos por la cloroquina. Y en cuanto al metabolismo y a la excreción, el ojo es digamos, un sistema corporal que tiene la capacidad de transformar los medicamentos, o sea, de hacerles biotransformación muy grande, porque en el ojo se encuentran una cantidad de enzimas arasas, oxidorreductasas, enzimas lisosomales, peptidasas, mejor dicho, o sea, todas las enzimas del cuerpo pueden estar representadas en la superficie ocular y en las estructuras oculares, de tal manera que el ojo tiene la capacidad de metabolizar todas estas sustancias. Tanto es que algunos análogos de prostaglandina se aprovechan de las enzimas que están ahí presentes para realizar, digamos, una conversión del fármaco a la prostaglandina F2-alfa, que es la que finalmente va a hacer el efecto de los análogos de prostaglandina. Muy bien. Y para hablar de cada uno de los grupos farmacológicos, voy a hacer una acotación pequeña aquí de la definición de efectos secundarios, porque vamos a hablar de ellos. Entonces, básicamente todos los medicamentos, sin excepción alguna, sabemos que pueden producir, digamos, efectos adicionales a los que nosotros como médicos estamos buscando. Entonces, esos efectos no deseados son efectos secundarios o reacciones adversas. Nosotros no estamos buscando que eso pase, nosotros estamos buscando los efectos médicos de ese tratamiento, pero todo aquello que ocurre de manera adicional sin que nosotros lo estemos buscando son reacciones adversas o efectos secundarios. Entonces, esos efectos secundarios básicamente son de 4 tipos diferentes, que son la intolerancia, la idiosincrasia, las interacciones medicamentosas y las alergias. ¿Y por qué me detuve aquí y por qué quise incluir, digamos, esta cuña publicitaria? Porque no todo lo que ocurre, digamos, de manera secundaria con estos medicamentos antiinflamatorios son alergias. Entonces, obviamente, el paciente la forma en la que el médico se lo explica generalmente es alergia, pero muchas de ellas son intolerancia a los medicamentos, o muchas de ellas pueden ser las reacciones que se producen de manera cruzada con otros medicamentos, o las idiosincrásicas. Entonces, la intolerancia básicamente es una respuesta exagerada que tiene un individuo a una dosis ordinaria. Es decir, que en la mayoría de los pacientes a esa dosis no ocurre ese efecto, pero si ocurre, entonces hablamos de intolerancia, porque nosotros estamos hablando de la dosis normal, de la dosis usual del medicamento. Mientras que las idiosincrásicas son una respuesta que es anormal cuando nosotros administramos la droga, y que no se observa en la mayoría de los pacientes. Y básicamente está dada por alteraciones, digamos, diferenciales en ese paciente individual, tanto en el metabolismo del medicamento, ya sea guiado por alteraciones genéticas para ese metabolismo del medicamento, o por alteraciones inmunológicas.
Para entender un poquito la reacción idiosincrásica, pues el ejemplo más claro y con el cual describen todas las reacciones idiosincrásicas es básicamente lo que ocurre en la anemia hemolítica, en los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando a estos pacientes les administramos, digamos, primaquina, que es un antipalúdico, o sulfonamidas y aspirinas, estos pacientes van a generar una anemia hemolítica. Eso no pasa en la mayoría de los pacientes a los que nosotros administramos esos antipalúdicos o esas sulfonamidas o la aspirina. Eso pasa únicamente en los pacientes que tienen esa alteración metabólica, que saben que, pues que uno sabe y que uno desconoce en términos generales hasta que le administra este medicamento y se da cuenta que eso ocurre en los pacientes. Y las alergias básicamente exigen que el paciente se haya expuesto previamente a un medicamento porque incluyen un término que es la sensibilización. ¿Ok? Sin sensibilización no puede haber alergia. Esa sensibilización puede ocurrir pues de manera inmediata a través de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o de manera más tardía a través de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, pero finalmente exige esa producción de sensibilización en los pacientes. Entonces, digamos que la tabla es muy agresiva visualmente, pero me pareció demasiado útil para hablarles de todos los medicamentos. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ver estas tablitas en cada uno de los medicamentos. Básicamente los primeros que vamos a hablar son de los análogos de prostaglandinas porque estos medicamentos son los que tienen el poder de reducción de PIO más alto y con la introducción de ellos en el armamentario terapéutico básicamente se revolucionó el tratamiento del glaucoma a través de medicamentos porque tienen un poder de reducción de la PIO entre el 25 y el 35%, incluso algunos autores hablan de una disminución de la PIO hasta el 40%. Ellos son los análogos de prostaglandinas. Primero se utilizaron la prostaglandina como tal, pero la prostaglandina tiene demasiados efectos adversos y se realizaron modificaciones de tal manera que se pudiera pues mejorar esa compliance del tratamiento. Ese mecanismo de acción es el aumento de la salida de humor acuoso a través de la vía escleral y ese poquitico de la vía trabecular. Y adicionalmente, digamos que reemplazaron a los beta bloqueadores que fueron la primera línea de manejo durante muchísimo tiempo. En cuanto a los efectos adversos sistémicos, pues tiene pocos en comparación con otros y puede ocurrir, digamos, disnea, dolor torácico, dolor lumbar, exacerbación del asma, pero miren que la lista de medicamentos, de efectos secundarios que pueden producir es bastante grande y digamos que eso limita de alguna manera su uso en los pacientes. Ahora, no voy a entrar a detallar cada uno de los efectos secundarios que aquí se producen, lo que sí es que voy a aclarar que algunos de esos efectos secundarios son no solo leves, sino que son bien tolerados por los pacientes. Pero un mismo efecto secundario, como digamos el ojo rojo, que es uno de los que más se produce con la administración de estos medicamentos, puede no ser molesto para algún paciente, pero puede ser muy molesto para otro. Entonces, digamos que si no es un efecto adverso, digamos, grave o que ponga de alguna manera en riesgo la visión de estos pacientes, nosotros tenemos que tratar de manejar ese efecto secundario y tratar de calmar al paciente con respecto al mismo. Ahora, por otro lado, si el efecto secundario es bastante molesto para el paciente, vamos a estar alterando la calidad de vida y debemos considerar retirar esos medicamentos. Bueno, la siguiente medicamentos de primera línea son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores fueron esa primera línea de tratamiento durante muchísimo tiempo y digamos que tienen un mejor perfil de efectos locales si los comparamos con la lista de los medicamentos anteriores. Los medicamentos beta bloqueadores, digamos que finalmente también tienen una función de estabilizar membranas, como lo hacen en el corazón, y digamos eso está relacionado en parte con el mejor perfil de efectos locales y la mejor tolerabilidad de estos medicamentos en la superficie, porque como ellos estabilizan membranas también neuronales y ellos pueden producir algo de disminución de la sensación corneal y de la superficie ocular. Incluso
el propanolol fue el primero de estos medicamentos y se tuvo que retirar porque producía incluso anestesia tópica. Entonces, si bien estos medicamentos que tenemos disponibles, beta bloqueadores, sí disminuyen esa sensación y con eso digamos que mejoran los efectos locales molestos para los pacientes. Su mecanismo de acción ya lo habíamos hablado, que básicamente es la disminución del humor acuoso y se estima que ellos reducen la presión intraocular entre un 20 y un 25%. Aquí entran una lista de contraindicaciones muy importantes y son todas las enfermedades pulmonares, específicamente EPOC y asma, particularmente si estas enfermedades están descontroladas. En algunas ocasiones nosotros podemos utilizar estos medicamentos a pesar de la existencia de estas enfermedades pulmonares, siempre y cuando estén estrictamente controladas y que su uso no les lleve a un descontrol. Y las otras son las cardiovasculares, particularmente las bradicardias. No toda bradicardia digamos, contraindica. Si el medicamento produce una bradicardia que es sintomática, en esos pacientes debemos retirarlos definitivamente. Y digamos, si produce una bradicardia que no es sintomática y que es tolerada por el paciente y de alguna manera conversada interdisciplinariamente con el internista, podríamos llegar a usar a esos pacientes, pero solamente en casos extremos. Muy bien. Definitivamente, si los pacientes tienen bloqueo de segundo grado, móditos en adelante, estos medicamentos están proscritos para ellos al mismo tiempo que la falla cardíaca o la enfermedad coronaria. Los medicamentos inhibidores de la anhidrasa carbónica, digamos que tienen una disminución estimada de la PIO del 20%. Tópicos tenemos la brinzolamida y la dorzolamida. Y si los comparamos con medicamentos administrados de manera sistémica, es decir, vía oral o vía venosa, pues la reducción es del doble. Entonces, por eso estos cobran importancia en el manejo del glaucoma agudo de ángulo cerrado. Recordemos que la anhidrasa carbónica es esa enzima que está presente en algunos tejidos del cuerpo, como lo es el glóbulo rojo, como lo es el pulmón y como lo es el ojo, que cataliza una reacción que es una reacción reversible en la que se convierte el CO2, el agua, en dióxido, pues, perdón, ay, se me olvidó el nombre del componente. Bueno, se los quedo viendo porque se me acaba de ir el componente. Y entonces de esta manera es que se produce, digamos, una disminución en la producción del humor acuoso y tiene también, digamos que si es administrado de manera local, un mejor perfil de efectos secundarios en los pacientes. Finalmente, la disminución de la presión no es tan alta como los anteriores, entonces por eso uno tiene que tener en cuenta esta reducción para saber o para elegir los medicamentos. Ay, eso se tildó. Están avanzando las presentaciones. Qué pena. Sí, claro, sin problema. Listo, perfecto. Muy bien. Están también los alfa-2 agonistas, como la brimonidina, que digamos es el prototipo de este medicamento, la praclonidina y la clonidina, digamos que se usan con menor frecuencia. Yo incluso no los he visto en nuestro medio. Pero se estima una disminución del NAPIO de entre 18 y 25%, y eso lo hace a través de la disminución de la producción del humor acuoso y adicionalmente un aumento en la salida del flujo uveo escleral. Estos medicamentos pues tienen un perfil más o menos de efectos secundarios, tanto locales como sistémicos. De estos sistémicos quiero, digamos, resaltar que estos pacientes pueden empezar a relatar mareo, fatiga, incluso somnolencia, y se ve con alguna frecuencia en la consulta. Listo. Y por último están los medicamentos colinérgicos, que ya empiezan a ser medicamentos de segunda línea, como la pilocarpina, que son esos que se buscan un efecto miótico para aumentar, digamos, la salida trabecular del humor acuoso. Tienen un poder más o menos similar a los primeros tres de los que le hablé, entre un 20 y un 25%, pero tienen una mala, digamos, producción de efectos locales y sistémicos, y que pues ante la
disponibilidad de medicamentos muchísimo mejores, pues uno prefiere utilizar estos medicamentos. Y por último, pues esto ya finalmente casi no se usa, como la adrenalina, que también disminuye la producción del humor acuoso y aumenta la salida de flujo uroescleral, pero digamos que están de alguna manera proscritos. Y también tenemos estos medicamentos que se pueden dar por vía venosa oral y que toman particularmente relevancia en el manejo del glaucoma agudo, el ángulo cerrado agudo, que son los agentes osmóticos, que se pueden utilizar tanto por vía oral como por vía intravenosa. Una pequeña cuñita aquí, y es que digamos que en las mujeres embarazadas esto se torna bastante complejo porque el único medicamento clase B para tratar a estas pacientes es la brimonidina. El resto son C en adelante. Gracias a Dios no nos vemos enfrentados con cierta frecuencia a este tipo de pacientes, pues mujeres embarazadas con glaucoma. Eso sería pues como en el contexto de un embarazo adolescente y el glaucoma juvenil, o esos embarazos tardíos pues en primer instante. Muy bien. Todas esas moléculas combinadas nosotros podemos iniciar un fármaco y asociarlo a otro medicamento, ya sea en una molécula que trae los medicamentos o en dos gotas por incluso tres, pero la idea para mejorar la mayor cantidad de medicamentos posibles. Y para eso podemos ver las diferentes combinaciones disponibles de los diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción. La idea es no juntar dos medicamentos con el mismo, digamos, mecanismo de acción. Puede que sí, a través de la, digamos, de la disminución de el aumento del flujo de salida a través de la vía escleral, pero que eso se pueden dar dos medicamentos que hagan lo mismo, pero a través de rutas diferentes, es decir, un beta bloqueador con un análogo de prostaglandina y así. Entonces, en cuanto al algoritmo de manejo de estos pacientes, pues nosotros tenemos que saber que la primera opción siempre será la monoterapia, y la monoterapia con un solo medicamento, máximo con dos. Igual, como les decía, uno debe individualizar al paciente, porque si la presión intraocular está tan elevada, pues nosotros con un medicamento que baja en determinado porcentaje la presión intraocular, pues no seremos capaces de llegar a la piometa que nos establecemos. Entonces, si bien la idea es la monoterapia, pues esa piometa es la que nos va a guiar el con cuántos medicamentos en una sola molécula idealmente voy a iniciar. Si, digamos, meta está cercana, pues evidentemente voy a necesitar un menor esfuerzo terapéutico. Si mi piometa está muy lejos de la cifra real, entonces nosotros tenemos que utilizar medicamentos adicionales. Entonces, siempre vamos a estar mirando y evaluando la tolerabilidad de estos medicamentos para saber si están siendo efectivos sobre la presión intraocular y para saber si el paciente los está tolerando o no. Si nosotros evaluamos que el paciente tolera y que son efectivos, pues nosotros hemos encontrado el medicamento ideal para ese paciente, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a estar reevaluando al paciente constantemente según la pauta que el médico defina. Y si no, pues nosotros tenemos que estar reevaluando a ese paciente para añadir más medicamentos o sustituirlos por algunos medicamentos que mejoren la adherencia del paciente a ese tratamiento. Aquí les quise traer pues esos medicamentos inhibidores de la roquinasa, que digamos son una nueva línea de tratamiento y sobre los cuales se están investigando más de 15 moléculas diferentes. Actualmente está disponible en los Estados Unidos el Netarduzil y en Asia, específicamente en Japón y en China, el Ripaduzil. Estos medicamentos tienen efecto de acción, si ustedes ven acá en la imagen,
a través de la salida trabecular, miren que están los ROC, los inhibidores del ROC, también a través de el drenaje uveoescleral y también en la producción del humor acuoso. Y no sé si recuerdan al inicio de la charla que les dije que había una, digamos, nuevo mecanismo de acción, particularmente en ellos, que es a través de afectar la presión venosa epiescleral, que añade pues una línea de tratamiento que no había sido explorada. Muy bien. Estos medicamentos pues prometen, la verdad, mucho para el futuro de estos pacientes, porque digamos que tienen todos estos efectos beneficiosos para el paciente. Teóricamente aumentan la salida, disminuyen la producción, como tienen efecto vascular sobre la retina y el nervio óptico, se les ha, digamos, denominado un efecto neuroprotector, disminuye la fibrosis en los pacientes que tienen cirugías filtrantes y aumenta la densidad de las células endoteliales por dos procesos, por disminución en la apoptosis de las mismas y por aumento en la proliferación y la adición celular de estas células. Y para ya finalizar, digamos en tiempo récord, porque el tema es bastante extenso, vienen unos términos que son la adherencia y la persistencia en el tratamiento. Entonces, hay dos términos que son el cumplimiento versus adherencia, que básicamente significan lo mismo, que es, digamos, la cooperación del paciente a la hora de seguir las recomendaciones del médico, solamente que en la teoría este cumplimiento tiene, digamos, una connotación pasiva por parte del paciente, en la que él básicamente se dedica a seguir las instrucciones, pero la parte de adherencia tiene una, digamos, connotación más de, digamos, de introspección y de insight del paciente, porque sabe que tiene que cumplir la terapia, porque si no, se viene el desenlace duro, que es el que finalmente les importa a ellos, que es la ceguera. Entonces nosotros tenemos que propender pues por utilizar la adherencia en términos, digamos, del medio académico y asistencial. Entonces, dentro de esos términos está el cumplimiento de bata blanca y es el cumplimiento del medicamento justo antes de una visita con el médico. Entonces, los pacientes que empiezan a utilizar el medicamento justo antes de su control. Otro término que tenemos que tener en cuenta es el discompliance, que es la dificultad para cumplir el tratamiento, para adherirse al tratamiento, que siempre la debemos evaluar. Por ejemplo, esos pacientes que tienen artritis, esos pacientes que no tienen una red de apoyo que les pueda ayudar con la aplicación del medicamento, y todo eso tiene que ver con un tercer término, que es la alianza que debe existir entre el paciente, el médico y los cuidadores, para poder llevar a cabo este tratamiento de manera, digamos, exitosa. Otro término es la persistencia, es qué tanto tiempo el paciente toma tal cual la medicación tal y cual se la prescribió el médico. Esa persistencia, digamos, debe ser ideal del 100% todo el tiempo. Pero realmente tenemos que ser realistas, y es que la adherencia que nosotros podemos estimar y que se ha documentado en diferentes estudios es que los pacientes se adhieren a la terapia entre un 25 y máximo un 70%. Listo. Evidentemente, esto es una campana gaussiana. Básicamente, todos como pacientes estamos debajo de una campana gaussiana en la que existen extremos, en los que básicamente hay pacientes que definitivamente no se van a adherir al tratamiento, como otros pacientes que están muy por encima de esa curva, que se adhieren de manera casi perfecta. Entonces, nosotros tenemos que estudiar esos factores asociados a la no adherencia de los tratamientos para poder, digamos, cumplir con nuestra parte, esa parte de alianza con esos factores. O sea, nosotros tenemos que identificar que hay fuentes relacionadas con el paciente para no adherirse, con el sistema de salud para no adherirse, con la medicación para no adherirse, y tenemos que tratar de balancearlos para poder cumplir con ese objetivo de tratamiento y estar del lado del paciente. Para finalizar y para llevar a casa, entonces, básicamente el manejo médico de los pacientes debe ser individualizado, y la piometa es tan individualizada que a veces se tiene que individualizar, valga la redundancia, dentro de cada ojo de un mismo paciente.
Son múltiples las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el medicamento y de elegir la piometa para, digamos, cumplir ese objetivo que yo les decía que nos tenemos que proponer. Se deben implementar estrategias que permitan balancear la calidad de vida del paciente y la adherencia al tratamiento. Y por último, tenemos que conocer las opciones de medicamentos disponibles y las características de los mismos para poder abordar a estos pacientes. Y con eso, digamos, llego al final de lo que les tenía preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, pues Jesús, una muy buena revisión has hecho, realmente, como lo dice, en tiempo récord. El tema es amplio y hay mucha inquietud permanente en nuevas terapias, buscando de alguna manera tener más eficacia en el tratamiento y así bajar las tasas de ceguera que se dan aún en pacientes con tratamiento. Entonces, me parece que has abordado el tema en una forma adecuada y lo has comunicado perfectamente. Muchas gracias, Jesús. Estuvo muy buena la presentación. Gracias, Doc. Jesús, muy bien, felicitaciones, excelente charla, sobre todo que a veces tendemos a pensar que simplemente es una gotica y no sabemos toda la implicación local, sistémica, interacciones, todo lo de ojo seco, toda la cantidad de cosas. Y yo creo que todos tenemos aquí experiencias de pacientes con timolol que terminan en bradicardia, terminan en situaciones sistémicas muy complejas, al igual que análogos con situaciones oculares, como antecedentes de herpes, etcétera, etcétera, uveitis. Yo creo que personalizar el tratamiento es algo muy complejo, hay que preguntar mucho, hay que indagar mucho, hay que individualizar. Y me encantó esa diapositiva donde se ve la línea de tiempo, donde se establece la pérdida fisiológica versus la pérdida por glaucoma, porque a veces tendemos a ser o muy agresivos o muy laxos. Y no solamente en términos de farmacológicos, sino quirúrgicos. Entonces, a veces esa combinación o esa receta perfecta no es fácil de encontrar, ¿no? Lo otro que dijiste, ojalá el sistema de salud nuestro permitiera una continuidad o que tuviéramos acceso a los exámenes previos de otras instituciones, pero en la práctica muchas veces tenemos tomografías de hace 3 años, 4 años, con campos visuales con muy mala confiabilidad y una vez cada muchos años. Y eso dificulta porque no sabemos si ha progresado, si no ha progresado, si está igual. O sea, hay muchas variables de nuestro entorno colombiano que hace difícil el seguimiento de los pacientes y poder establecer la famosa piometa. Pero bueno, eso es lo que tenemos y con esos recursos tenemos que seguir trabajando y me parece que el análisis estuvo muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por la asistencia. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias.